Mirá, la verdad que no sé ni qué dijo, no la vi a Cristina. Había algunos títulos en los diarios. La verdad, yo estoy trabajando todo el día, a mí me toca en la ciudad de Buenos Aires, trabajando para seguir mejorando la seguridad, mejorar la educación. Mi foco está puesto en eso y en recorrer el país, como estoy haciendo hoy, para venir a escuchar. Venir acá a escuchar a los vecinos, escuchar a la gente. Estuvimos en la calle, caminando, escuchando, viendo cuáles son los problemas acá en la provincia, acá en la ciudad. Apenas vi los títulos de lo que dijo Cristina, es un acto partidario de ellos. La verdad que no me meto en eso y tampoco en lo que diga Máximo Kirchner. Sí. Mariano González para Tiempo Sur. Hola, Mariano, Hola, buenas tardes. Teniendo en cuenta, bueno, que creo que es la primera vez que visita la provincia, quería saber si hubo un cambio en la mirada que se tuvo desde el 2015 al 2019 por parte de lo que es Cambia, teniendo en cuenta, bueno, la discusión que se generó en esos 4 años con el gobierno de Mauricio Macri, ya sea por los fondos o ya sea por algunos subsidios en los servicios. No, mi visión es que la Argentina tiene que volver a ser un país federal. Ese es el desafío. Nuestra constitución es federal. El sueño de Alberdi en sus bases era construir un país federal. Ahora, hoy somos un país unitario. El gobierno nacional ha concentrado la mayor cantidad de recursos en el gobierno nacional. Si vos tomás la proporción de los recursos que maneja la nación respecto a la provincia y a los municipios, nunca hemos sido tan unitarios como en todo este proceso de gobierno kirchnerista. Y eso hay que revertirlo. Eso es lo que hay que revertir. Acá se crearon impuestos que no se coparticipan en la Argentina. Y eso hace de la Argentina un país unitario. Y yo creo que está mal eso. Creo que tenemos que construir un verdadero federalismo, donde sea Santa Cruz, sean los santacruceños los que decidan qué obras prioritarias hay que hacer en la provincia, cuáles son los sectores económicos que vas a potenciar. O sea, los que definen el modelo de desarrollo de Santa Cruz tienen que ser los santacruceños. Esta cosa de que los gobernadores, esto es válido para todo el país, ¿no? Es que los gobernadores tengan que ir a pedirle al gobierno nacional que les hagan una obra, una cloaca, no sé, 20 viviendas o 3 cuadras de una calle. Terminan yendo a pedirle a funcionarios que muchos de ellos nunca ni siquiera vinieron a Santa Cruz. Entonces tenemos que revertir eso. Las provincias tienen que tener los recursos para llevar adelante sus obras, su plan de desarrollo y decidir acá en la provincia de Santa Cruz. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Nunca la Argentina ha sido tan unitaria como durante el periodo kirchnerista. ¿Qué tal, Rodríguez Larreta? Bienvenido. De La Opinión Austral, Pablo, mi nombre. Hola, Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar, usted habló de federalismo recién, quería saber si considera federal que el gobierno Mauricio Macri le haya dado de forma discrecional los fondos para el pago de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy se está reclamando en la Corte Suprema, y porque precisamente los gobernadores, gran parte de ellos, al menos 15, 16, están planteando que precisamente se abona al unitarismo, ¿no? A favorecer a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de todas las provincias. Muchas gracias. Mira, para que no sea una cosa discutible, sino vamos a los datos. Vos mirás en qué periodo de gobierno se concentraron la mayor cantidad de recursos en el gobierno nacional respecto a las provincias y respecto al municipio, y fue durante el periodo kirchnerista. Fue el kirchnerismo el que construyó en la Argentina un país unitario, llevando básicamente con impuestos que no se coparticipan. Nunca la nación manejó tanto dinero respecto de provincias y municipios, a pesar de lo que dice la Constitución, primero. Segundo, la transferencia en la ciudad, lo que hubo fue una transferencia de un servicio que es la seguridad. Nos transfirieron la seguridad. La Constitución dice que cuando te transfieren funciones a cualquier distrito, tiene que estar acompañado por los fondos. Por eso es que lo estamos discutiendo hoy en la Corte Suprema de la Nación. Tercero, lo que se les transfirió a la ciudad fueron fondos nacionales. A ninguna provincia le sacaron un peso. Vos me preguntas por qué los gobernadores apoyan esto, y justamente como somos un país unitario, el gobierno nacional, desde el manejo de los recursos, tiene capacidad para presionar a los gobernadores para que hagan políticamente lo que el gobierno quiere. Justamente porque hoy somos un país unitario, lo tenemos que revertir. Entonces, más que discutir lo que pasó, para adelante lo que yo creo es que cumplir con la Constitución, que no cumplimos hace 25 años ya, que es replantear la ley de coparticipación. Ese es el corazón de la distribución de los recursos en la Argentina, la ley de coparticipación. Y eso es lo que tenemos que rediscutir. Tenemos que replantearla con una ley que le dé más proporción de los recursos a las provincias y que las provincias sean responsables. Eso es un país federal en el que yo sueño, como lo soñaba Alberdi y como lo dice la Constitución.
Buenas tardes, Walter Muñoz del diario Santa Cruz en el Mundo. Hola Walter, buenas tardes. ¿Cómo le va? La pregunta es, ¿cómo solucionaría usted el tema del flagelo de la inflación en la República Argentina? Es una buena pregunta porque eso es lo que realmente le preocupa a los argentinos hoy. La inflación, el pan a 500 mangos en el supermercado, la leche 2.30, 2.40 a veces, eso es lo terrible en la Argentina de hoy. Primero yo creo que se soluciona solamente si tenemos un plan integral. No podés atacar la inflación solamente como una cosa aislada. Si la Argentina no vuelve a crecer, no se desarrolla, no exporta más, no genera más laburo, no hay plan antiinflacionario que aguante. Por eso lo más importante es definir el modelo de desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a producir? Hoy tenemos la oportunidad de que el mundo necesita lo que la Argentina tiene. Igual que hace 100 años cuando éramos el granero del mundo. Necesita la energía que hay en esta zona sur de la Argentina. Necesita el litio que hay en el norte. Necesita alimentos que hay a lo largo de todo el país en muchas economías regionales. En algunos casos es producto de una situación triste, que es la guerra, producto de la guerra, pero hoy es una realidad. La Argentina podría estar vendiendo y exportando muchísimo más. La Argentina tiene una zona pacífica a contraestación de los países más ricos. Podríamos tener muchísimo más turismo, si hubiera cómo llegar, si hubiera mayor conexión. Entonces, definidos cuáles son los sectores, lo que tenemos que hacer es la pesca, por ejemplo. La pesca representa menos del 1% del Producto Bruto en la Argentina. No es nada, con el mar que tenemos. Esto podría beneficiar a la provincia de Santa Cruz. Entonces, eso es un plan de desarrollo. Lo que hay que ver, el plan supone qué es lo que se necesita para explotar esos sectores. Se necesita inversiones, se necesita mano de obra calificada, con lo cual hay que revisar el sistema educativo, se necesita logística e infraestructura, los gasoductos en los casos de la energía. Bueno, todo eso es un plan de desarrollo. Dentro de ese plan hay un capítulo importante por la situación en la que estamos, que es la estabilización. Pero no podés mirarla por sí sola. Las estabilizaciones que se mantuvieron en el tiempo son aquellas que fueron acompañadas de un plan de desarrollo. Y eso es lo que la Argentina necesita. Moyano de News Multimedios. Una de los dos preguntas. Sí. La primera sería, voy a bajar a Santa Cruz. Supongo que hay cierto sector del PRO que apoya a Larreta y otro que apoya a Bullrich. ¿Qué van a hacer acá? ¿Va a haber una interna? ¿Cómo se va a proyectar el PRO acá? Tomando en cuenta que ya hay sectores que apoyan a Bullrich. Esa es una. Y la otra, tomando en cuenta lo que está ocurriendo con la justicia, ¿cuál va a ser la posición de ustedes con respecto a la justicia si llegaran al poder? Tomando en cuenta que ayer escuchaba a Cristina Fernández, que realmente no tiene vergüenza para nada, lo digo como santacruceño, porque la justicia de Santa Cruz es prácticamente una unidad básica del frente de Todos, y todos los parientes de ella, por supuesto, que ahora acaban de poner en Piedrabuena la cámara que todos sabemos es para atajar los problemas de ellos. Ahora, ¿qué van a hacer con respecto a la justicia y acá en Santa Cruz con el PRO? Yo recién tuve una reunión, un almuerzo muy interesante y muy entusiasmante con toda la mesa de Juntos por el Cambio. O sea, dentro de Juntos por el Cambio está el PRO, obviamente es mi partido, pero a mí lo que le doy valor es toda la unidad de Juntos por el Cambio, con la denominación que después toma en la provincia. Estamos construyendo, o están construyendo ellos, un proyecto para ganar la provincia. O sea, vamos a trabajar para ganar la gobernación. Por eso conversábamos antes de la importancia de prepararse para gobernar. Prepararse para gobernar. Hoy gobernamos el municipio de Las Heras y San Julián. Las Heras y San Julián. Bueno, quiere decir que ya tenemos gente con experiencia de gestión, que lo que tenemos que hacer es llevar eso a un modelo provincial, y lo tienen que trabajar entre ellos. Tenemos un equipo calificado acá en la provincia, que en la última elección hicimos una gran elección, en la última legislativa. Así que en eso, digo, las cuestiones internas, partidarias, después habrá en todo caso una paso a nivel nacional, y cada uno tendrá en su provincia sus referentes, pero eso no interfiere para nada con el armado provincial. Y el armado provincial lo hacen ellos. Yo no voy a venir de Buenos Aires a decir quién tiene que ser candidato, ni con qué alianzas, ni cuándo, ni nada. Eso lo tienen que hacer los santacruceños. Y como digo, tenemos un equipo muy bueno que hicimos una brillante elección en la legislativa. Respecto a la justicia, bueno, coincido con vos. Coincido que
digamos, lo del otro día, lo de no cumplir con el fallo de la Corte, insistiendo con el Consejo de Magistratura, es una raya más que pasa Cristina Kirchner, donde creo que Santa Cruz es el ejemplo más extremo de una justicia totalmente dependiente del gobierno provincial. Entiendo, no tengo los detalles, que acaban de nombrar un juez que no tiene los años necesarios que se pide en ese cargo, o cosas extremas como esas. Entonces, es un ejemplo Santa Cruz, pero por eso es que tenemos que cambiar. No solo tenemos que cambiar a nivel nacional, tenemos que ganar en Santa Cruz y cambiar, y hacer de esta provincia una provincia con división de poderes, que respete las instituciones, terminando con la justicia independiente, construyendo una justicia independiente, terminando con la justicia dependiente como es hoy. Es un gran desafío, pero acá tenemos un equipo que está preparado para eso, para ganar y para gobernar y para cambiar Santa Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la ciudad de Río Gallegos y también bienvenido el intendente Carambia. Larreta, una de las preguntas que quiero hacer, y usted habló al principio de esta conferencia, que quería escuchar los problemas que tiene Santa Cruz. Bueno, le traigo uno de esos problemas. Hace poquito estuve en el Instituto de Energía de la provincia buscando funcionarios y pidiendo explicaciones públicas para ver qué había pasado con un yacimiento que fue cerrado hace muy poco, se llama Yacimiento Mariposa, le cuento, está ubicado entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Quedaron 20 familias sin trabajo. No encontré eso, funcionarios para pedir explicaciones, y una de las cosas que se cuestiona a la provincia y al kirchnerismo, particularmente a este gobierno, es que permite que estas operadoras no inviertan como tienen que invertir en lo que tiene que ver con los yacimientos y nuestros recursos naturales. ¿Qué piensa usted si llega a ser presidente? ¿En qué cambiaría eso para la provincia de Santa Cruz? Bueno, para empezar, en mi visión federal del país, eso lo tiene que hacer Santa Cruz. Obviamente tenemos que coordinar el plan, el esfuerzo. Si para nosotros la energía por un lado, la minería por el otro a nivel nacional son sectores prioritarios, eso hay que después trabajarlo en conjunto con la provincia. Sí, yo creo que tenemos una oportunidad enorme, el mundo necesita los productos argentinos, eso es válido para la energía, que hay mucha en esta zona sur de la Argentina. Es válido también para la minería, que en ese caso hay que hacerlo con todo el cuidado y la responsabilidad respecto al medio ambiente, pero se puede hacer y eso también genera trabajo. Pero también creo en un país federal. O sea, cómo manejar el tema de las cooperativas no es algo que tenga que manejarse desde Buenos Aires, un gobierno central alejado de esto. O sea, reconstruyamos el federalismo, démosle real autoridad, poder y recursos a los gobernadores, pero también de los gobernadores a los intendentes. Yo estaba hablando con el intendente Carambia, me decía que para arreglar el techo de una escuela tenía que llamar a la provincia. Y si después, con buena voluntad, lo hace el municipio porque la provincia no lo hace, terminan sancionando a los docentes. Yo no escuché una cosa igual en toda la Argentina. ¿No es cierto? O sea, el intendente que trabaja bien, conozco mucho la obra que está haciendo, está mucho más cerca de la realidad de las escuelas para ver si hay que arreglar una gotera en una escuela. Digo, eso es federalismo, reconstruyamos el federalismo. Es tan válido desde las provincias con la nación como de los municipios con la provincia. No podés tener que llamar a la provincia porque se rompe una canilla en una escuela, ¿o no? Y bueno, está bien, pero ese es el desafío. Tenemos que acercar el gobierno a la gente. Tenemos que tener, de vuelta, como tenía Alberdi que concibió la organización de nuestro país en sus famosas bases, hablaba de un país federal. Bueno, hoy somos lo contrario. Tenemos mucho trabajo por delante. Me imagino. Mirta Velázquez, del Mediador. Se habló mucho, y esto voy a retroceder un poco en el tiempo, no hace tanto, se habló mucho de cuando usted valló la ciudad de Buenos Aires, sobre todo lo que tenía que ver con el centro de Buenos Aires, de la capital federal, donde vive ni más ni menos que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Luego de haberlo acusado de que usted no dejaba pasar a la gente, que se había hecho cargo, digamos, se había hecho dueño de la ciudad de Buenos Aires, viene el atentado a Cristina, que lo vimos todos. Y uno se pregunta, o yo le pregunto a usted, si en algún momento alguien se dirigió a usted a decirle o a preguntarle si en realidad había sido para cuidarla, en realidad, porque esa era la historia, si era para cuidarla y cómo, si después se le pidió disculpas precisamente por eso, porque estaba descuidada, esa es la palabra. Puedo decir que la realidad nos dio la razón, de alguna manera. La verdad que no
no esperaba las disculpas conociendo los personajes en cuestión. La seguridad de la vicepresidenta es responsabilidad, lo dijeron ellos, de la Policía Federal. Tal es así que un juez de la ciudad que es muy, digamos, públicamente afín al gobierno, incluso nos obligó a la policía de la ciudad a salir del lugar. A mí yo no quiero seguir profundizando las diferencias. Yo creo que el país se perdió una oportunidad histórica de unidad. El presidente, porque él fue el responsable, esa misma noche, ya en vez de dar un mensaje de unidad ante situaciones como esta, que es una situación gravísima, que yo salí a repudiar al minuto que me enteré, a ponerme a disposición y a repudiar toda situación de violencia, y lo vuelvo a decir. Ahora, el presidente de la Nación esa misma noche ya empezó a hablar de la culpa de la prensa, culpa de la justicia, culpa de la oposición, culpa de. En vez de dar un mensaje de unidad ante una situación muy dura, ¿no? Que un intento de atentado así, no, profundizó la grieta y más grieta. Y al día siguiente convocaron una plaza de Mayo para sus adeptos. Y la frutilla del postre, una semana después, hicieron una misa partidaria. Digo, nos perdimos una oportunidad de un llamado a la unidad en la Argentina. Yo no me engancho en eso. Yo no creo que profundizar la grieta sea bueno para los argentinos. Hola, ¿cómo le va, Rodri? Soy Lidia de Santa Cruz en el Mundo. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Preguntarle, bueno, está acá en Río Gallegos, pero preguntarle cómo está la provincia de Santa Cruz vista desde el orden nacional, qué piensa de la ley de lemas y qué va a hacer con YPF, Aerolíneas Argentinas. Mirá, justamente para no quedarme con la visión desde el orden nacional o lo que yo puedo ver desde Buenos Aires, es que vine a Santa Cruz para escuchar acá directamente. Hicimos una reunión de vecinos, vino gente de distintos sectores, estuve recorriendo la calle, entré a algunos comercios, me junté por supuesto con toda nuestra dirigencia. Yo vengo a aprender, con mucha humildad a aprender, y justamente a que mi visión de la provincia de Santa Cruz sea viniendo a Santa Cruz y no desde la prensa o desde lo que me puedan contar en Buenos Aires. Y sí, me encontré primero una unánime preocupación y decepción con el tema educativo. Eso lo recogí en prácticamente todos los que hablé. Muchísimo tiempo las clases cerradas, este tema de que se perdió toda noción del esfuerzo en los chicos, que pueden pasar de año con todas las materias previas, pasan igual, que no tienen en cuenta el tema del presentismo, del ausentismo. Digo, como que todo da igual, ¿no es cierto? Que se iguala para abajo, esa es la sensación, es la convicción. Estuve justamente también hablando mano a mano un rato largo con un preceptor que estaba jubilado hace unos años, pero que conocía muy bien todo el sistema educativo, y me decía esto, ¿no? Me dijo una frase que me quedó marcada, es la ley del menor esfuerzo, ¿no? Definió el sistema educativo de Santa Cruz como la ley del menor esfuerzo, cuando justamente lo que tenemos que inculcarle a los chicos desde chicos es el esfuerzo, es el estudiar, el aprender, el no mentirles. O sea, decirle a alguien que pasó de grado cuando no tiene los conocimientos de ese grado es una mentira, ¿no? Entonces, el tema educativo, te diría, de lo más grave que escuché. La mamá que pidió. Uy, ese caso nunca había escuchado. Tremendo que contar. Una madre, o sea, me lo contó ella, no es que habló de otra. Ella dijo que obviamente sabía que su hijo no tenía los conocimientos, fue a pedirle a la escuela que repita, o sea, pedirle a la escuela hacer de vuelta ese grado con toda franqueza, diciendo, mira, mi hijo no tiene los conocimientos. Y en la escuela le dijeron que no. Imagínate la madre pidiendo, o sea, primero que bien de parte de la madre, ¿no? Que esa es una madre que realmente quiere a su hijo, porque lo que quiere es que aprenda. Y en la escuela le dijeron que no. La verdad que me dejó ese caso muy, muy, muy sensible. La madre me pareció realmente un ejemplo, la madre. Y el contraejemplo, el mal ejemplo, el de la escuela. Después los temas productivos. O sea, esta provincia que tiene una costa enorme podría estar desarrollando la industria de la pesca muchísimo más. Tiene energía, como todo el sur de la Argentina, tiene unas cuencas energéticas más grandes también que no se explota en su totalidad. El tema del turismo. Tenemos de las zonas más lindas de la Argentina en Santa Cruz y no hay vuelos, no llega la gente. O sea, obviamente es una provincia que está más lejos de los lugares de alta concentración de gente, y ni hablar de aquellos que vienen del exterior, que además son los que más gastan y que más trabajo generan. Y la verdad que el turismo sigue siendo muy poco, porque no hay cómo llegar, porque no hay conectividad. No hay nada más unitario
que haber cortado los vuelos, haber reducido los vuelos, no sé si a la mitad, que lo que era hace un par de años, ¿no? Me decían ustedes. Eso es un país unitario, donde es difícil llegar a los lugares más alejados, cuando podrían estar trayendo recursos para los santacruceños. El turismo genera mucho laburo y se están perdiendo oportunidades. La ley de lemas a la que tenemos, sí. Sí, a ver, primero es la que tenemos. O sea, yo estoy en desacuerdo con cambiar los sistemas electorales a unos pocos meses de la elección, sea cual fuere, independientemente que me parezca bien o mal, ¿no? Entonces, digamos, estamos a pocos meses de la elección. No les pregunté el otro día si pusieron fecha ya. No, generalmente en marzo. Bueno, ponele que sea en marzo, a 4 o 5 meses. 4 o 5 meses no se puede cambiar la regla electoral. En todo caso, discutámoslo después. Pero hoy es la que hay. Es la que hay. Yo cuestioné mucho en otras provincias, en San Juan, por ejemplo, de que cambiaron el sistema para esta elección que viene. Es como cambiar la regla del fútbol a 5 días que empieza el Mundial. ¿Qué tal? Adrián Baravino de Winfo Santa Cruz. Hola Adrián, ¿qué tal? Quería consultar con respecto al Gobierno Nacional. Tiene una obra muy importante en Santa Cruz que es las represas hidroeléctricas. Días atrás se amplió el swap con China. Quería saber cuál es la posición que va a mantener usted si llega al gobierno con respecto a esta obra que fue muy cuestionada. Mirá, no tengo los detalles de cómo está el cuestionamiento de la obra y los pasos y el procedimiento, pero yo en términos generales, digamos, toda obra que mejore, que genere desarrollo, que genere trabajo, que genere más energía, que es algo que la Argentina necesita, bienvenida. Ahora, tiene que estar en el marco de un plan integral, porque hacemos la obra y después no hacemos el gasoducto y nos pasa como hoy, porque no se previó. Hoy tenemos el gas en Vaca Muerta y estamos importando un gas carísimo de Bolivia. Entonces, yo en esto de dar decisiones aisladas, yo creo que es el problema de la Argentina. Es parche tras parche, ponemos el otro parche y al final nada funciona. O sea, tenemos que tener un plan energético, ver cómo hacemos para llevar la energía a los centros de consumo, cómo hacemos una planta de licuefacción de gas para poder exportar gas en barco al mundo entero. O sea, tenemos que tener un plan integral. No es hacemos esta obra o no. Por ahí hacemos una obra aislada y no sirve para nada. O sea, tiene que haber un plan integral. Ese es el desafío, que además, que por primera vez en casi un siglo lo mantengamos en el tiempo. Las obras energéticas llevan mucho tiempo. Tenés que tener un plan que sostenga 20 años esto.